Capítulo 11, la sombra que respira el sol comenzaba a caer en el horizonte cuando Sonic se detuvo de golpe en medio del claro. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos en las rodillas, como si le faltara el aire. Sonic. Amy se acercó con preocupación. El erizo levantó la mirada. Sus ojos azules estaban entrecerrados, y gotas de sudor le resbalaban por la frente. ¿Lo sienten?, preguntó con voz ronca. Knuckles frunció el ceño. Sentir que... Antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento helado recorrió el claro. No era viento natural. Era denso, pesado, como si arrastrara consigo cenizas invisibles. Todos se estremecieron al mismo tiempo. Shadow fue el primero en hablar. Esto no es normal. El aire huele. Rouge se cruzó de brazos, intentando disimular el escalofrío que le recorría la espalda. Es como si el mundo se hubiera vuelto más pequeño. Más apretado. Whisper temblaba, sus ojos brillando con un destello nervioso. El abismo. Está alcanzándonos, aunque estemos lejos de Nuevo Londo. Sonic dio un paso atrás, llevándose una mano al pecho. El aire estaba tan espeso que cada respiración era como tragar humo. No había duda. El abismo no era una simple amenaza en un sitio lejano. Era algo que estaba expandiéndose, filtrándose como una enfermedad. Amy abrió un viejo tomo que aún llevaban de la biblioteca. Las páginas crujieron bajo sus dedos mientras buscaba desesperada alguna pista. Finalmente, encontró una frase subrayada por una mano desconocida, quizás siglos atrás. Cuando el abismo respira más allá de sus tierras, no significa que ha viajado. Significa que el mundo mismo comienza a morir. Nadie habló por un momento. El silencio era abrumador. Sonic apretó los puños, mirando al horizonte. Tails está allá afuera, enfrentando esto solo. Él quiso que fuera así, interrumpió Knuckles con tono severo. Lo dijo claramente. Esta no es nuestra guerra. Sonic giró de inmediato, fulminándolo con la mirada. ¿Y qué? ¿Vamos a dejarlo morir? ¿Vamos a dejar que esa cosa se lo trague como se tragó a los demás vigilantes? Knuckles no respondió. Su silencio lo decía todo. Amy habló en voz baja, pero firme. Tails sabía lo que hacía. Pero también es nuestro amigo. Y si lo dejamos, no solo lo perderemos a él, perderemos todo. Shadow entrecerró los ojos, observando cómo el cielo se teñía de un gris enfermizo en el horizonte. El abismo no se detendrá. Si cae Nuevo Londo, si caen los vigilantes, no habrá muralla ni océano que lo detenga. Llegará hasta aquí. Llegará a cada ciudad, cada pueblo, cada rincón. Rouge suspiró, mirando a los demás. Entonces ya no es solo la guerra de Tails. Es la nuestra también. Sonic cerró los ojos un instante. Recordó la última mirada del zorro, la rabia en sus palabras, el dolor en su voz. Esta no es su lucha. Esta no es su guerra, pero ahora, mientras el aire lo ahogaba y sentía el peso invisible del abismo sobre su espalda, entendió la verdad. Lo siento, Tails, susurró Sonic. Pero no pienso obedecerte esta vez. Levantó la vista hacia sus amigos, su mirada encendida con una mezcla de miedo y determinación. Vamos tras él. Cueste lo que cueste. Knuckles lo miró largo rato. Finalmente, asintió con resignación. Está bien. Pero cuando esto se ponga feo, y lo hará, no digas que no te lo advertí. Amy apretó su martillo, con el rostro decidido. Vamos juntos. Hasta el final. Shadow simplemente se dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección a las tierras muertas. Más vale que no se arrepientan. El grupo entero lo siguió, el aire pesado oprimiendo cada respiración, cada pensamiento. Sabían que Tails los odiaría por desobedecerlo. Sabían que estaban entrando a un terreno del que tal vez no habría regreso. Pero también sabían que, si no lo hacían, no quedaría mundo por el que luchar. El viento volvió a soplar, trayendo consigo un murmullo distante, como voces ahogadas bajo el agua. El abismo estaba cerca. Demasiado cerca. Y ellos acababan de dar el primer paso hacia él. El grupo avanzaba en silencio. La decisión estaba tomada, aunque el peso de ella los aplastaba más que el aire opresivo del abismo. A medida que se acercaban, el paisaje comenzó a transformarse. Llegaron a un bosque que parecía haber sido devorado por algo que no pertenecía a este mundo. Los árboles altos y majestuosos ahora estaban cubiertos por una capa viscosa de un negro enfermizo, como si la vida misma se estuviera pudriendo en cámara lenta. El pasto estaba manchado, marchito, hundiéndose bajo una baba oscura que se expandía como venas por el suelo. El aire, ya pesado antes, se volvió irrespirable. Amy llevó la mano a su pecho. Knuckles apretó los dientes. Incluso Shadow, siempre frío, tensó la mandíbula.
De repente, un sonido quebró el silencio. Pasos, lentos, dolorosos. Y luego, un grito. No era un grito de batalla, ni siquiera de furia. Era un lamento desgarrador, cargado de un sufrimiento tan profundo que le heló la sangre. Algo se arrastraba por el suelo. Un crujido metálico acompañaba los quejidos. Y entonces, de entre las sombras de los árboles, apareció un zorro de pelaje gris. Su armadura de vigilante del abismo estaba destrozada, cubierta de manchas negras viscosas que parecían devorarlo vivo. De su boca goteaba ese mismo líquido, como si estuviera vomitando la oscuridad misma, y de sus ojos blancos, sin pupilas, sin alma, caían lágrimas negras que se deslizaban por su rostro. Sus movimientos eran antinaturales. No caminaba, se arrastraba como una marioneta rota, cuyos hilos invisibles eran tirados por manos crueles. El zorro gimió, un sonido entre el rugido de un animal herido y el sollozo de alguien al borde de la locura. Cada paso parecía romperle el cuerpo, como si sus huesos crujieran con cada movimiento. Su rostro reflejaba un dolor indescriptible, un tormento perpetuo que ni la muerte había podido liberar. Sonic dio un paso hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Amy tapó su boca para ahogar un grito. Knuckles y Shadow ya tenían sus puños preparados, pero la visión los había dejado paralizados por un instante. «Dios», susurró Rouge, horrorizada. «Ahora entiendo las palabras de Tails». No hubo más tiempo para pensar. El vigilante, con un último grito desgarrador, lanzó su cuerpo hacia adelante. Su gran espada oxidada, aún impregnada con energía oscura, cortó el aire con violencia extrema. El golpe fue tan brutal que el suelo mismo tembló, y aunque sus movimientos parecían erráticos, torpes, desprovistos de la elegancia letal que alguna vez tuvo como bailarín de la muerte, la fuerza bruta detrás de ellos era suficiente para matar a cualquiera en un solo instante. El zorro caído no tenía alma, no tenía conciencia. Solo era un cascarón movido por el abismo, un cadáver viviente condenado a sufrir eternamente. Pero sus ataques seguían siendo mortales. Y en ese instante, mientras esquivaban apenas el primer corte, todos entendieron la verdad desnuda y cruel. Tails tenía razón. No estaban hechos para esto. El abismo no era Eggman. El abismo no era un enemigo que se pudiera vencer con esperanza y amistad. El abismo era algo peor. Era la muerte arrastrándose con uñas y dientes, reclamando lo que quedaba del mundo. Capítulo 12, El grito del vacío. El silencio del bosque se rompió con el choque metálico de la gran espada del vigilante corrompido contra el suelo. La baba negra chisporroteaba con cada movimiento, como si la oscuridad misma respirara a través de su cuerpo. Sonic, Shadow, Knuckles, Amy, Rouge, Blaze y Silver se miraron entre sí. Ninguno quería dar el primer golpe. Había algo en ese ser que helaba la sangre. No era un simple enemigo. Era un condenado. El zorro gris lanzó un nuevo rugido, mezcla de dolor y rabia, y su cuerpo se lanzó hacia adelante con un impulso antinatural. La espada cortó el aire, y Sonic apenas logró esquivar el golpe con un salto hacia atrás. El suelo se partió en dos, dejando un cráter profundo donde había impactado. «¡Demonios!», murmuró Knuckles, levantando los puños. «Si eso me alcanza, no la cuento». Amy intentó acercarse, golpeando con su martillo Kiko, pero el vigilante giró con un movimiento seco, errático pero rápido, obligándola a retroceder. El filo de la espada pasó rozándole la cara, dejando un corte en su mejilla. «¡Amy!», gritó Sonic, corriendo hacia ella. Pero el vigilante no se detuvo. Su brazo se torció de una manera imposible, como si sus huesos no tuvieran ya voluntad propia, y arremetió de nuevo. Sonic bloqueó apenas con un giro rápido, sintiendo como el impacto casi lo partía en dos. Su corazón se aceleró. Si bajaba la guardia un solo segundo, estaba muerto. Rouge lanzó una patada giratoria, buscando derribarlo, pero el vigilante la atrapó del tobillo en pleno aire y, con una fuerza brutal, casi la estrelló contra el suelo. Blaze reaccionó a tiempo, soltando una llamarada que lo obligó a soltarla. Sin embargo, el fuego apenas quemó esa sustancia negra que cubría su cuerpo, como si lo protegiera. «No, no es posible», murmuró Blaze, con horror en la voz. «Ni siquiera el fuego lo purifica». Silver trató de contenerlo con su poder psíquico, levantando piedras y raíces del suelo, pero el vigilante se sacudió como una bestia salvaje. El líquido negro chisporroteó, devorando la energía que lo rodeaba. Silver jadeó, retrocediendo con sudor frío en la frente. El monstruo dio un salto antinatural, cayendo justo frente a Sonic. Sus ojos blancos lo miraron fijamente, vacíos, pero en el fondo había algo más. Algo que dolía.
como si estuviera rogando, aunque su boca solo escupía ese líquido negro. Sonic dudó un segundo. Un error fatal. La espada bajó en un arco brutal, y de no ser por Shadow que lo empujó a un lado, el filo le habría atravesado el pecho. La hoja dejó un corte profundo en el suelo, a centímetros de la cara de Sonic. Sonic se levantó, con el corazón latiéndole desbocado. Por primera vez en mucho tiempo, estaba asustado. Casi me mata, susurró, incrédulo. Knuckles lanzó un golpe directo, logrando impactar en la armadura rota del vigilante. El sonido hueco retumbó, y por un momento el monstruo se tambaleó. Amy aprovechó y descargó su martillo contra la cabeza de su enemigo. Un crujido metálico resonó, pero no fue suficiente. El vigilante gruñó, un grito tan doloroso que a todos les recorrió un escalofrío por la espalda. No era un grito de furia. Era un grito de alguien que sufría cada instante de su existencia. Amy retrocedió con lágrimas en los ojos. No quiere pelear, pero ya no es él. Ya no queda nada. El vigilante arremetió con más fuerza, su espada girando en un arco amplio. El filo pasó tan cerca de Rogue que cortó un mechón de su cabello. Blaze trató de cubrirla, pero el impacto del choque la lanzó varios metros atrás. Es demasiado fuerte, gritó Silver, jadeando. La pelea continuó. Golpes esquivados por un pelo, cortes que dejaban chispas en los árboles, explosiones de energía oscura con cada choque. Y aún así, no lograban derribarlo. Finalmente, Shadow se adelantó, su aura de caos envolviéndolo. Con un grito, descargó un ataque directo, un chaos espear que atravesó la armadura rota del vigilante. El monstruo se tambaleó, gruñó con dolor, y por un instante, se detuvo. Sus ojos blancos se clavaron en Sonic. Y Sonic lo entendió. Allí dentro, en alguna parte, aún quedaba un alma atrapada, rogando por liberación. Con un último esfuerzo combinado, Blaze lanzó una llamarada, Silver lo contuvo apenas con su telequinesis, y Knuckles descargó un puñetazo demoledor al torso. La espada cayó al suelo. El vigilante quedó de rodillas, jadeando, expulsando más de esa baba oscura de su boca y ojos. Se retorció, soltó un último grito desgarrador, un grito que ninguno de ellos olvidaría jamás, y se desplomó, inmóvil. El silencio regresó al bosque, pero ninguno de ellos sintió alivio. Amy cayó de rodillas, temblando. Sonic respiraba agitado, con las manos temblorosas. Rogue miraba la mancha negra extendiéndose por el suelo, sabiendo que el peligro no había terminado. Si un solo vigilante ya corrompido casi nos mata a todos, murmuró Shadow, serio, con los ojos entrecerrados. Entonces Tails tenía razón. Blaze, agotada, apretó los puños. Y él, está caminando directo hacia esto. Silver cerró los ojos. No solo hacia esto. Hacia algo peor. El grupo permaneció en silencio, rodeado por la presencia opresiva del abismo. Por primera vez, comprendieron la magnitud de la guerra que Tails enfrentaba. En el tranquilo pueblo de Metrópolis, la noche se sentía más pesada de lo normal. No había viento, no había grillos, ni siquiera el murmullo de las ramas. Todo estaba demasiado quieto. Tangle se encontraba en la entrada, su larga cola enroscada en el asta de una farola rota. Miraba hacia el horizonte, hacia donde Sonic y los demás habían partido. Sus ojos reflejaban preocupación, pero trataba de sonreír. Seguro estarán bien, ¿verdad?, murmuró, aunque su voz sonaba más a súplica que a certeza. Whisper, con su cañón listo, escaneaba los alrededores. Su ojo visible brillaba en la oscuridad. No respondió, pero la tensión en su cuerpo hablaba por sí misma. Lanolin sostenía una linterna en sus manos, apretándola con fuerza. ¿El aire, lo sienten?, preguntó, en voz baja. Es como si algo se acercara. Jewel, detrás de ella, ajustó sus lentes y negó con la cabeza, forzando serenidad. Tal vez es solo tu imaginación, aunque, miró de reojo la grieta oscura que se expandía en una de las paredes del pueblo, una mancha negra que antes no estaba. Sí, yo también lo siento. Tangle se acomodó la bufanda, lista para saltar a la acción en cualquier momento. Solo espero que ellos vuelvan. Whisper asintió, y con una calma fría, agregó. Pase lo que pase, no dejaremos que el abismo toque a los nuestros. El silencio volvió a reinar. Solo quedaba el crujido de la madera en las casas, el parpadeo de algunas luces y la sensación opresiva de que, en cualquier momento, algo podría llegar desde la oscuridad. El equipo se mantuvo unido, en guardia, mientras sus corazones pedían en silencio la misma plegaria: que Sonic, Tails y los demás regresen con vida. Fin del capítulo 12. Muchas gracias por escuchar, dale like por favor.